Bien, entonces vamos a comenzar con una introducción al álgebra lineal. Y entonces para poder entender la parte de lo que son espacios vectoriales, subespacios, teoría de matrices y todo lo que viene a continuación en los capítulo 2 y 3 del tema de la licenciatura, ¿verdad? En turismo de Justo Sierra. Entonces hay que entender bien la introducción, que son las ecuaciones de la recta, ¿no? Entonces, para poder entender la ecuación de una línea recta y para poder entender toda esta parte, bueno, es importante mencionar que todo comenzó a partir de que se encontró cómo calcular la distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces, la necesidad de contar y la necesidad de tener espacio es muy importante para el ser humano. Entonces, la necesidad de obtener una distancia entre dos puntos, una magnitud, era de vital importancia para poder tener horarios de llegada y horarios de salida en partidas, en vuelos, en viajes, en transporte, etcétera. Entonces, en muchos problemas se requiere conocer la distancia entre dos puntos. Entonces, vamos directamente, aquí está la demostración. Bueno, yo no me voy a meter ahorita en la demostración, simplemente lo que te voy a comentar es que la longitud de un segmento de una recta horizontal que une dos puntos es la abscisa del punto a la derecha de la abscisa del punto de la izquierda. Es decir, fíjense, cuando yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, lo único que tengo que hacer es hacer en valor absoluto. Ahora sí que acuérdate que las X se llaman abscisas y las Y se llaman ordenadas. Ajá. Entonces, cuando yo quiero sacar una distancia horizontal, lo que voy a hacer es, voy a hacer una diferencia. Voy a restarle. Si tú te das cuenta, aquí tenemos en la gráfica, si yo quiero sacar la distancia que hay entre estos dos puntos, tengo el punto 1, que es el x1, y el punto 2, que es el x2, y. Si tú te das cuenta, las abscisas son distintas, pero las ordenadas son iguales. ¿Por qué las ordenadas son iguales? Pues porque me estoy moviendo en el eje de las X. Y si yo me muevo en el eje de las X, acuérdate que del lado izquierdo aquí tengo, por ejemplo, el punto de intersección con el eje de las Y es el 0, y. Ajá. Entonces, siempre que tú saques una distancia, en este caso horizontal, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ahorita vamos a analizar la fórmula, pero a final de cuentas lo que se hace es diferencias de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado, y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Es decir, lo que hacemos, lo que aplicamos es el teorema de Pitágoras. Ajá. Entonces, aquí lo que están haciendo es a x1 le restan x2 y a y1 le restan y2. Obviamente, y1 es y y y2 es y, por eso se cancelan las ordenadas y solamente me quedan las abscisas. Entonces, en resumen, cuando tú quieras calcular la distancia, ajá, la regla es la siguiente, fíjate, aquí viene en la parte de abajo. Si yo quiero calcular la distancia del punto A al punto B, ajá, en este caso lo que se hace es, se hace una diferencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlo con un ejemplo más abajo para que pueda quedar más claro esta parte. Fíjate, vamos a ver el ejemplo más claro aquí abajo. Vamos directamente a la fórmula. Para que puedas entender bien cómo sale la distancia entre dos puntos, simplemente imagínate el teorema de Pitágoras. Ajá, el teorema, imagínate que yo quiero calcular la distancia que hay del punto 1, que es un x1, y1. Yo quiero calcular la distancia de este punto al punto 2, que es un x2, y2. Ajá. ¿Cómo le hago para calcular la distancia entre esos dos puntos? Bueno, pues lo que tengo que hacer es formar, en esta distancia voy a formar un triángulo rectángulo. Voy a imaginarme un punto R, que estarás de acuerdo que ese punto R va a tener coordenadas x2, y1. ¿Por qué va a tener las coordenadas x2, y1? Pues porque está sobre el eje, está por debajo del punto 2, entonces la abscisa del punto 2 es x2, por eso R tiene como abscisa a x2. ¿Y por qué tiene como ordenada y1? Pues porque está a la altura del punto 1, tiene como ordenada y1.
¿sí? Entonces, fíjate cómo lo que estoy haciendo es imaginarme un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, al imaginarme este triángulo rectángulo, lo que voy a hacer es calcular en términos de sus distancias cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto, estarás de acuerdo que lo que se hace para calcular esta distancia es se resta. A x2 le voy a restar x2, obviamente se van a cancelar, y a y2 le voy a restar y1. Esto lo podemos ver en términos de distancias. Fíjate, lo que estamos haciendo, estarás de acuerdo que esta distancia de aquí a acá vale y1. Y estarás de acuerdo que la distancia que va de aquí hasta acá vale y2. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide la distancia de R al punto 2, entonces a y2, que es toda esta distancia, le voy a restar y1 y me va a quedar este pedacito. Espero que si lo veas. Entonces, a el cateto opuesto, ¿cuánto mide? Mide y2 menos y1. Por la misma razón, para calcular el cateto adyacente, lo que yo voy a hacer, ahora voy con las abscisas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo sé que toda esta distancia, fíjate, aquí tengo el punto, este es el punto x1, y1, y este es el punto x2, y2. Entonces, toda esta distancia, fíjate, toda esta distancia de aquí hasta acá es x2. Ajá. En resumen, bueno, tengo esa parte y en realidad ese sería x2 y la distancia de aquí a acá sería ahí x1, ¿no? Entonces aquí como que ubicaron un poquito mal el triángulo, porque el triángulo debería de estar ubicado un poquito a la derecha, o sea, debería de estar exactamente en el primer cuadrante, ¿sí? Debería de estar un poquito en el primer cuadrante, pero bueno, por la misma razón, por lo como saqué el cateto opuesto, por la misma razón el cateto adyacente, ¿quién va a ser? Pues va a ser x2 menos x1, aquí está. Ajá, x2 menos x1 va a ser el cateto adyacente y y2 menos y1 va a ser el cateto opuesto. Entonces, por el teorema de Pitágoras, por el teorema de Pitágoras me dice que la distancia de P1 a P2, es decir, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, ¿quién es el cateto? Ya decía yo, ¿quién es el cateto adyacente? Pues es x2 menos x1 al cuadrado más el cateto opuesto, que sería y2 menos y1 al cuadrado. ¿Y cómo quito el cuadrado de esta distancia para despejarlo? Pues con la raíz cuadrada, ¿no? Y finalmente llegamos a la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, si yo quiero calcular la distancia del punto 1 al punto 2, lo único que tengo que hacer es a x2 menos x1 lo elevo al cuadrado y le sumo y2 menos y1 al cuadrado y le saco a todo eso la raíz cuadrada. Ajá. Entonces, ¿qué es la fórmula de distancia entre dos puntos? Pues no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Ajá. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, lo único que se hace es despejar el cuadrado y se ve como una raíz cuadrada. Entonces, para encontrar la distancia entre dos puntos, se suma el cuadrado de la diferencia de las abscisas con el cuadrado de la diferencia de las ordenadas y se obtiene la raíz cuadrada. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo para poder entender este tema. Fíjate, por ejemplo, bueno, aquí hay una pequeña nota histórica que es muy importante. Pitágoras vivió en el año 520 a.C., integró una escuela para estudiar números, música, astronomía y geometría. En la escuela se admitían indistintamente hombres y mujeres y se practicaba una extraña mezcla de religiones, misticismo, política y matemáticas. El teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los lados perpendiculares de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es, si A y B son las longitudes de los lados perpendiculares y C es la longitud de la hipotenusa, A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, ¿no? Entonces, fíjate, en este ejemplo te dice encontrar las longitudes de los lados de un triángulo. Entonces, te dan los vértices del triángulo y lo que tú tienes que hacer es calcular la distancia
entre estos tres vértices porque me piden el perímetro, ¿no? En resumen, me piden el perímetro del triángulo. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer aquí, lo que se hace, vamos a agrandar un poquito esto. Lo que tenemos aquí es el teorema de Pitágoras, me dice que, bueno, lo que voy a aplicar es la distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, fíjate lo que hacen. Lo que se hace es, tienen aquí los tres vértices, A es el menos 2, menos 3, B es 6,1 y C es menos 2,5. Entonces, primero vas a calcular la distancia de A a C. ¿Cuánto mide la distancia de A a C? Bueno, pues estarás de acuerdo que la distancia de A a C es una distancia vertical. Y ya decíamos anteriormente que para sacar distancias verticales, lo único que se hace es que se va a hacer una diferencia de ordenadas. Ajá, ¿por qué? Porque las abscisas valen lo mismo. Si tú te das cuenta, el vértice A tiene coordenadas menos 2, menos 3 y el vértice C tiene coordenadas menos 2,5. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a restarle a 5, le voy a restar menos 3, pero menos por menos, más, por lo tanto, la distancia que hay del vértice A al vértice C vale 8. Luego, la distancia de A a B, ¿quién sería? Bueno, la distancia de A a B ya no es una distancia totalmente ni horizontal ni vertical, como podrás darte cuenta. La distancia de A a B es una diagonal, al igual que la distancia de B a C. Entonces, ahí sí utilizamos la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De 6 menos 3. Estarás de acuerdo que perdón, 6 menos 2 porque voy a hacer diferencia de abscisas. Entonces, menos por menos, me queda 6 más 2 al cuadrado más diferencia de ordenadas. 1 menos 3. ¿Cuánto es 1 menos 3? 1 más 3 al cuadrado. Entonces me va a quedar 6 más 2 al cuadrado más 1 más 3 al cuadrado. 6 más 2 son 8. Al cuadrado me quedan 64. 1 más 3 son 4. 64, 4 al cuadrado es 16. 64 más 16 estarás de acuerdo que es raíz de 80. ¿Sale? ¿Cómo le hacemos para llegar de la raíz de 80 a 4 veces la raíz de 5? Bueno, lo que se hace es factorizar la raíz de 80. La podemos ver como la raíz de 4. Ajá, o sea, si yo factorizo el 80, ¿cómo puedo ver al 80? Pues lo puedo ver como 4 por 20, ¿no? Sí, profesor. Sí, ok, bien. Y entonces, bueno, la raíz de 4 por 20, esto va a ser igual a la raíz de 4. Ajá. Y bueno, aquí me va a quedar raíz de 4 por raíz de 20, por leyes de los radicales. Acuérdate que el radical de un producto es el producto de sus radicales, ¿no? La regla número 3 para radicales. También se cumple para un cociente de números. Y entonces, bueno, pues tengo esa parte. Ahora, esto es igual, fíjate, la raíz de 4 estarás de acuerdo que vale 2. Y otra vez, la raíz de 20 la puedo ver como raíz de 4 por raíz de 5. ¿Por qué? Pues porque 4 por 5 son 20. Y otra vez, ¿cuánto vale la raíz de 4? 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 por raíz de 5, ¿no? 2 por 2 por raíz de 5. ¿Y cuánto es 2 por 2? 4. Por eso me queda 4 veces la raíz cuadrada de 5. Espero que me estés entendiendo, ¿sale? Ok, entonces fíjate, para sacar la distancia de B a C, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Si yo quiero calcular la distancia del punto D al punto C, lo que voy a hacer otra vez es voy a sacar la raíz cuadrada y a 6 le voy a restar 2, pero aguas porque ahí 2 es negativo. Entonces 6 menos 2, pues me queda 6 más 2 al cuadrado. Y luego me queda 1 menos 5. Ahí está, 1 menos 5 al cuadrado. Ajá, y eso va a ser igual a 6 más 2 son 8 al cuadrado, me queda 64. 1 menos 5 pues es menos 4 al cuadrado es 16 y otra vez te queda la raíz de 80. Ya vimos cómo llegamos de la raíz de 80
a 4 veces la raíz de 5, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el perímetro de este triángulo? Pues va a ser la suma de 8 unidades más 4 veces la raíz de 5 más 4 veces la raíz de 5. Obviamente, por como están las longitudes, nos podemos dar cuenta que se trata de un triángulo isósceles. ¿Por qué? Pues porque tiene dos lados iguales y un desigual, ¿verdad? Entonces, este es un triángulo isósceles. Y bueno, los ejercicios que siguen a continuación son de lo mismo. Estos se los van a llevar de tarea. Ya les estaré dando indicaciones para que practiquen cómo calcular la distancia entre dos puntos.